La semana pasada nosotros vimos lo que son los árboles de decisiones. Y los árboles de decisiones lo que hacen es, una vez que yo tengo un conjunto de datos, y que en nuestro caso va a ser el dataset, va a tratar de que cada uno de los registros del dataset ingrese por alguna de las ramas del árbol. O sea que todos los datasets estén representados por alguna rama del árbol. Si es que yo no limito a ese árbol, me va a crear la cantidad de reglas necesarias como para cumplir con todo el dataset. Se puede ser un árbol muy inmenso porque decir, bueno, yo quiero que al leer un registro de mi dataset, o sea, una fila de mi dataset, y me diga, bueno, este es el label, ese label está representado en alguna rama del. Ahora, como algunos árboles son grandes, podemos podar y entonces nos va a decir, bueno, por ejemplo, si cumple esta condición y cumple esta condición, entra por estas ramas, pero hay una tercera condición que no está cumpliendo, pero como yo lo podé, entonces me va a decir, hay un effort de tanto por ciento. Pero bueno, si no es podado, entonces todas las reglas van a entrar por alguna rama. Viene por acá y sigue por este lado. ¿Sí? Bueno, ese árbol muchas veces genera un grupo de reglas que va a cumplir esas condiciones. Y se acuerdan que nosotros vimos, está el árbol y después va a generar las reglas, si pasa esto, entonces, y se muestran las condiciones. Bueno, algo similar tenemos con las reglas de clasificación, que es lo mismo que veníamos haciendo con el árbol, o sea, va a generar un grupo de reglas, pero con la diferencia del árbol es que el árbol buscaba de que cada registro del dataset esté englobado en una regla. En este caso no. En este caso dice, bueno, donde hay un mayor agrupación de datos, armo para esas reglas. Y para los otros, que bueno, que no hay tantos datos, bueno, no armo una regla. Entonces como que solo va diciendo la poda que va a hacer. Para donde cumpla la mayor cantidad de condiciones es que voy a armar la regla y para lo otro no. La ventaja es que puede armar un grupo de reglas más pequeño. Otra ventaja es que, bueno, que al no tener al árbol directamente ya me arma la regla y me dice, bueno, si cumple esta condición es que va a suceder esto. O sea que nosotros lo podemos tomar como una alternativa del árbol de decisión. No son muy conocidas como los árboles de decisiones, eso sí. Si ustedes empiezan a buscar las reglas de clasificación no van a encontrar mucho como las reglas como un árbol de decisiones. El árbol de decisiones como que está muy estandarizado, está mucho más trabajado y a eso, al tener que pueda cumplir con todas las condiciones también nos da mayor versatilidad. Y después si nosotros queremos hacemos la poda que necesitemos. Pero lo vamos a conocer. Vamos a trabajar con un archivo que es de créditos. Vamos a leer, es un archivo CSV. Vamos a importar. Miren, es todo este archivo. Primero lo voy a leer y después vamos a ponerle label, ¿sí? Este es créditos. Mientras ustedes me preguntaban, créditos. Ustedes preguntaban cuándo sería el parcial. Nosotros el parcial lo hacemos presencial, eso no hay duda. Así que bueno, nos conoceríamos en todo caso ese día. Y si es que no tenemos clases antes de presenciales. Y necesitaríamos que ustedes nos vayan diciendo quiénes tienen imposibilidad de llevar una computadora para fundir el parcial, para que pidamos la sala de cómputos y para que puedan rendir. Eso le dejo para que después nosotros sepamos cuántos son los que no tienen computadoras para pedir la sala de cómputos. Y bueno, y los que pueden llevar, bárbaro,
contamos con un aula especial. Bien, entonces, este archivo de créditos tiene variables que, por ejemplo, es el estado de chequeo, la duración, la historia crediticia. Son todas variables que caracterizan a una persona por un historial y van clasificando si esta persona es apta para recibir un crédito o no. Por ejemplo, que esta persona vino una vez, bueno, nosotros le registramos la información porque nos pregunta si tiene empleados o el sexo, la personalidad, bueno, el estado real, si es propietario o no, si tiene autos, la edad. Todo eso hace que... Disculpe. sí. Ahí es atributo, a ver, empleado, dice mayor o igual que 7. Sí. Ese, digamos, lo tendríamos que discretizar también o hacer alguna conversión o trabajarlo así nomás, con esos caracteres así como está ahí. Por ahora no le vamos a hacer la conversión. Ah, Hay, por ejemplo, si nosotros disculpe, ¿este es el mismo dataset que el TP anterior? Porque creo que también tenía algo teníamos así. de crédito. Sí, Ah, puede ser. ah, Tenemos uno similar y tenemos uno con menos variables. bueno, sí, esa era mi duda, digamos, si había que transformar esos caracteres o dejar ahí nomás. Para este algoritmo no, pero después si necesitamos sí vamos a hacer eso. Bueno, Bueno, entonces prácticamente es un archivo de scoring. Nos está diciendo si la persona es apta para dar un crédito y es un registro que hacen los bancos para otorgar créditos o no. Le digo como scoring porque puede ser propio de un banco o puede ser de un lugar ya como, no sé, algo más general. Por ejemplo, vieron que ustedes si tienen una deuda grande, eso se informa a Nación mediante la entidad crediticia y eso hace que vayan ustedes a otro banco y les digan, bueno, no, ustedes tienen pendiente un crédito en tal banco y a partir de ahí se determinan ciertas condiciones. Si la entidad bancaria da créditos y sabe cómo cobrarlo, entonces sí le va a dar el crédito, pero el interés es más grande. Y hay otras entidades que son más restringidas y dicen, bueno, si tenés este historial de crédito, no te damos el crédito. Bueno, entonces para esto sirve, para identificar si la persona es apta para dar un crédito o no. Y ya con determinadas características que se muestran acá, porque, a ver, ¿cuánto tenemos registro? Nosotros tenemos 1000 ejemplos. Para estos 1000 ejemplos, o sea, 1000 clientes, después puede venir otro dataset que los clientes cumplan las mismas condiciones y también tengan la misma respuesta, o sea, si es bueno para darle un crédito o no. Bueno, entonces, tenemos dos clases acá, si es bueno o mal. Eso lo podemos ver acá. Aunque esta clase está desbalanceada, pero sabemos que tenemos 700 que son buenos y 300 que son malos. Lo ideal es que esta clase esté balanceada para tener una performance más equitativa y bueno, y más adecuada. Pero nosotros ahora no lo vamos a balancear porque, bueno, no es el objetivo. ¿Cómo sería balancear? O hacemos datos sintéticos o creamos datos ficticios de tal manera que esto aumente y esto lo reducimos o directamente a esta clase hacemos una poda de decir tenemos 300 ejemplares y 300 acá. Eso depende de la cantidad. Como nosotros estamos trabajando con un archivo de ejemplo, no nos importa tanto esa cantidad. Bien. Bueno, vamos a trabajar con 3 algoritmos que trabajan con reglas de clasificación, sobre todo con 2, porque hay uno que vamos a tener que trabajar más. Que en principio es el operador o el algoritmo de 0R. ¿Sí? Así como viene W0R, es un operador que viene de Weka, o sea que ustedes instalaron anteriormente
Weka van a poder acceder a este operador. Y si no lo instalaron, tienen que instalarlo. Recuerden que van acá a extensiones, a Marketplace y colocamos acá Weka. Buscamos. Y acá, en mi caso yo tengo la tilde porque lo tengo instalado. Pero si ustedes no lo tuvieron, seleccionan esto, acá van a instalar y pues dan permiso para que se instale. Este operador, que es el algoritmo 0R, lo que hace es clasificar y armar reglas de decisión. ¿Cuántas reglas arma? 1. Directamente arma una sola regla. Es el algoritmo más simple porque arma una sola regla. ¿Y en qué se basa armar esa regla? En la mayor cantidad de clases objetivos que nosotros tenemos. Nosotros dijimos tenemos 2 clases objetivos, o sea, 2 tipos de objetivos, o bueno o mal. Y vimos que teníamos mayor cantidad de registros que son buenos. Entonces, va a armar las reglas de tal manera de que pueda predecir esa parte, pueda predecir lo bueno. Y lo malo no le interesa. Eso es lo que hace el operador. Se predice las reglas para todas aquellas clases que son buenas. Me está dando un error, pero porque no seleccione cuál es el label. Miren, vamos, decimos, no tiene especificado el label. Entonces lo puedo poner acá con un operador setRole. Y como estábamos hablando, nuestro label en sí es la clase. La clase de cliente que es. Este es un tipo label y aplicamos. Ya nos desapareció el effort porque ya tenemos asignado el label. Si guardamos, sabemos de antemano cómo va a funcionar, pero porque yo les dije cuál era la clase mayoritaria. Pero si no lo supiésemos, vamos y dice 0R lo que predijo que tenemos una clase buena. Es lo único que nos dice el operador. Miren que no hace un gráfico. Trata de crear, pero este es lo único que dice. Si vemos cómo se trabajó los datos, va a predecir solo lo bueno. Si tenemos el chequeo, no muestra más variables y predice que la clase es buena. Ahora, ¿con cuánto por ciento acertó este algoritmo para predecir eso? Entonces, sabemos, está bien, la clase es buena, pero decime con cuánto porcentaje decís que es bueno, o sea, que tenés esa confidencia de que es bueno. Para eso aplicamos lo que veníamos aplicando, o sea, el Apply Model, para aplicar el modelo entrenado. Así como hacíamos la clase pasada, decimos, bueno, el Apply Model aplica el modelo entrenado y a partir de ahí voy a tener un performance de clasificación para que me indique cuál es el resultado que se obtiene. ¿Sí? Este performance nos indica la precisión con la que está funcionando el algoritmo para clasificación. Coloco acá y vamos ahí y vamos acá. Nos está faltando algo, nos está faltando un enlace. ¿Cuál es el que nos está faltando? El data. ¿Cómo? El split data. El split data, súper. O sea, nos está faltando los datos para hacer el testeo. Este split data viene antes y decimos, dividimos un 30%, un 70%, por ejemplo, un 70% para entrenamiento y un 30% para prueba. Hacer más eficiente. Entonces, un 70% para que haga el entrenamiento y un 30% para la prueba. Y ahí ya puedo saber la precisión. Y acá me dice, bueno, con la precisión del 70%,
la mayor cantidad de clases son buenas. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó estos 210, no sé cuánto es el registro de prueba. Fíjense en que el registro de prueba es de 300, que sacamos acá la prueba. De los 1000 sacó 300. Y está bien porque dijimos el 30%. De 1000 el 30% es 300. Bueno, estos son los datos de prueba. De esos datos de prueba, dice 210 cumplieron, que son de la clase buena. Entonces, clase buena, 70%. Y estos 90% no le importa. O sea, no le importó predecir estos 90% si es malo, o puede pasar de que el label, en vez de malo y bueno, también tenga regular. O sea, tenemos 3 clases. Y para un lado puede tener 200, el otro puede tener 30, el otro 70, y no le va a importar ese 30 y 70, solo le va a importar el 200. ¿Con qué porcentaje predijo la mayor cantidad de clases? Nosotros teníamos más clases del tipo bueno que del tipo malo, entonces predijo eso. ¿Se entiende? Profe, ¿puede ser que se demore bastante en crear la tabla? Porque No, la puse a cargar desde que explicó antes del performance y todavía no me carga. son pocos datos, son 1000 registros, así que no tendrías que tener problema. Puedes pararlo y puedes volver a abrirlo. Quizás en leer los créditos haya algún inconveniente. Bueno, entonces es un algoritmo simple que crea una sola regla. Es como que si crease un árbol con un solo nodo. ¿Qué hizo para crear ese nodo? Fue decir, ver el objetivo y decir cuántos registros tenemos en el objetivo. Denme un segundo. Bueno, ese es uno de los algoritmos, el server. Vamos a ver otro algoritmo que sigue sobre la misma línea de Weka, un poquito más avanzado que el 0R, que es el 1R. W1R. El otro lo hacía con cero, o sea, sin tener en cuenta ningún atributo. 1R es un algoritmo que tiene en cuenta, a ver, pongamos acá, tiene en cuenta que todos estos atributos que nosotros tenemos 18 atributos regulares. De los 18 atributos regulares, lo que hace es sacar el peso de esos atributos y ver qué es lo que más influye en construir esta clase. Por ejemplo, por decir algo, si yo acá tengo el monto que solicita o el monto que cobra, a ver si tenemos por acá el monto. Bueno, tenemos el monto del crédito. Por ejemplo, sabemos que, por decir algo, si el monto que solicita la persona es pequeño, de seguro lo paga. Por dar una inferencia cualquiera. Entonces, lo que más influye es el monto del crédito. Si es así, si eso pasa, entonces
si este es el atributo que influye más en la clase, lo que hace OneR es decir, bueno, yo me voy a basar solamente en este atributo para construir el objetivo y obvia todos los demás atributos. Ese es el objetivo de OneR. Entonces, buscar cuál es el atributo que más influye en el label y predecir en base de ese atributo. Sí, obviamente que nosotros si tenemos muchos atributos porque son importantes esos atributos. Pero veamos qué pasa ahora con la salida del OneR. Vamos a poner la salida. En la predicción, bueno. Me faltó un poquito más. Voy a desconectar esto de mi... Mira, acá están las reglas que arma. Y armó sobre crédito el monto, o sea, el monto del crédito. Si es menor a 7.18, dice que es un crédito bueno. Si es menor a 7.59, es un crédito malo. Y armó las reglas en base solamente a este atributo. Y se basó con este atributo porque encontró que hay 743 instancias que son correctas con esto. Pero bueno, los otros atributos deben haber encontrado menor cantidad de registros que son buenos, que cumplen estas condiciones. Quizás lo que podríamos hacer para que esto sea más acorde, discretizar el monto del crédito y poder hacer otro tipo de evaluación. ¿Se entiende? Entonces, se basó únicamente en esta variable. Yo lo decía como una posibilidad, pero bueno, hacerte que sí quiera el crédito, el monto del crédito, el que dice que si es bueno o malo el crédito. Ahí sí, entonces aplicamos la split data, hacemos la división. Ahora aplicamos esto. El 30% lo mandamos a aplicar el modelo y le vamos a la prueba. Y solamente teniendo en cuenta el monto del crédito podemos acertar un 68% de las veces. Nos dice que teniendo en cuenta el monto del crédito podemos predecir que es bueno 185 veces y bueno, y 70 veces como que no predijo bien. Y malo predijo 25 veces y 20 veces no predijo. Entonces, eso nos da un porcentaje, es decir, tenemos un 68% de confianza de que este algoritmo funciona para predecir los créditos buenos o malos, teniendo en cuenta solamente el monto del crédito. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, están ahí. Ninguna duda por ahora, profe. Bien. Bueno, como vieron, estos algoritmos son fáciles de aplicar. Y así como son fáciles de aplicar, no les deja crecer mucho porque hasta ahora uno vio la cantidad de clases que tenemos en el label. El otro tomó en cuenta un atributo para predecir, que es el OneR. Y tenemos un tercer operador o un tercer algoritmo que arma reglas de clasificación.
que es el Spring. ¿Sí? El W Spring. Prism. De entrada nos va a dar acá un problema. Dice, este algoritmo construye y usa las reglas de Prism para clasificación. ¿Sí? Es una clase que arma. ¿Cuál es el inconveniente? Miren lo que dice acá. Dice WPrism no puede trabajar o no puede manejar atributos numéricos. Ese es nuestro inconveniente. Que si yo voy a trabajar con este algoritmo, tengo que tener atributos categóricos. Y ahí, a ver, hagamos algo que podemos decir que cómo hago para aplicar este algoritmo. Yo tengo, decíamos, 18 variables. Entonces, vamos a trabajar con el operador by correlation. Como ya tenemos definido cuáles no pueden manejar atributos nominales. Bueno, este error nos da porque la mayor precisión tiene con atributos numéricos. Pero veamos qué nos dice. Nos da el peso por atributo. ¿Qué es lo que queremos saber? Como yo tengo 18 atributos, no voy a utilizar todos los atributos, porque necesito trabajar con aquellos atributos que sean nominales. Eso es lo que me pide el Prism. Entonces, puedo trabajar con los atributos que sean nominales, y si quiero incorporar los numéricos, voy a tener que discretizarlos. Entonces, veo qué atributos me da mayor peso y trabajo solo con eso. Por ejemplo, me dice con el chequeo del estatus, con historial de crédito, duración, monto de crédito y no sé si les parece hasta ahí, son 4. Hasta acá, por ejemplo, hasta otros pagos, planes de pagos. ¿Les parece que trabajemos con estos 5? Son 6. ¿Sí? Si es que pueden, ustedes vayan haciendo este trabajo también. Yo voy a hacer una captura de con qué atributos quiero trabajar y voy a ir hasta acá. Voy a trabajar solo con esto. Esto lo hacemos para prueba. Sin embargo, el algoritmo podría generar la regla para todos los atributos. Entonces, esto me indica con qué atributos trabajo. Después voy a seleccionar esos atributos. Sí, voy a seleccionar atributos acá. Vamos a seleccionar un grupo de atributos con los que nosotros queremos trabajar y dijimos, vamos a trabajar con Booking Status, con el historial del crédito, con duración, duración, el monto del crédito, amount credit, housing, si tiene, y otros planes de pago. Eso van a ser. Y no nos tenemos que olvidar el label, la clase. Ahí está. Voy a trabajar con esto. Entonces, voy a verificar qué tipo de atributos son. Y acá tenemos monto de crédito y tenemos duración. Sí, esos dos atributos numéricos. Entonces, yo sé que estos atributos son los que me dan mayor peso a la clase. Así que me podrían predecir mejor la clase. Ahora, sigo teniendo el inconveniente. Prism lo que me pide es trabajar con atributos nominales. ¿Qué es lo que hace Prism? Ustedes lo vieron en la teoría, pero prácticamente lo que hace el algoritmo es empezar a armar reglas
de clasificación en base a estos atributos. Entonces dice, si, por ejemplo, si yo digo que el historial de crédito hay un pago, por ejemplo, acá dice existe un pago, o pago, y si para esta clase son todos, miren, acá dice malo, acá malo. Bueno, acá ya hay una discordancia entre bueno y malo. Veamos a ver otro. Bueno, pero la idea es esta. Si todos fuesen malos, entonces si todo existing fine fuesen malos, entonces yo puedo decir, cumple la regla que si existe esta categoría, la clase es toda mala. Entonces ya puedo armar una regla de clasificación. Si existe esto o pasa esto, todos los créditos son malos. Listo, armo esa regla y ya saco al atributo y con esa característica, o sea que son exiting pi, lo saco como regla. Y después ya empiezo a armar otra regla con las otras categorías. Y como cuando no pueda armar así reglas completas, por ejemplo, dice, bueno, si la categoría es critical exciting, entonces es bueno, 4 veces son buenas, pero hay una mala, entonces, y es la regla que más se cumple, porque por ahí la otra dice, bueno, de este caso hay 5 ejemplares que tenemos en total, pero hay 3 que son buenos y 2 que son malos, me gana la otra regla que decía, bueno, que hay 4 buenos y 1 malos. Entonces existo la de, elijo la regla de 4 buenos y 1 malo, o sea, hay un solo error de esos 5, y veo cuál es el error. Entonces por ahí me dice, bueno, ahora vamos a ver el monto del crédito. Si el monto de crédito fue bajo, ya puedo armar el crédito. Entonces si la condición es historial de crédito critical y monto de crédito bajo, la clase es buena. Entonces ya armo una regla, pero con 2 condiciones. Y después va eligiendo así, la de mayor peso, y puede armar una regla con 3 condiciones. Después con 4 condiciones. O sea, lo que está armando es reglas condicionales, pero eligiendo primero las que cumplen mayor cantidad de hechos. Y después va, en base a eso, la que cumple menor cantidad de hechos, la otra, la siguiente, hasta armar una regla con varias condiciones, pero que sí cumplan con la clase, con el tipo de clase, bueno o mal. Eso es lo que hace Prince. Y ahí va a tener en cuenta todos los atributos que nosotros pongamos. A diferencia del 1R o el del 0R, que solo toma en cuenta un atributo, en este caso toma en cuenta todos los atributos. Pero de todos esos atributos va a sacar un peso y va a decir cuál es el que más puede acertar la clase. Arma la regla, la saca de juego y después va armando las otras reglas. Así trabaja este algoritmo. Solo que nos pide que trabaja con atributos nominales, o sea, yo voy a necesitar a crédito, el monto del crédito y este atributo, hacerlos nominales, o sea, discretizarlos. Veamos qué pasa con esos valores. Por ejemplo, acá monto de crédito, veamos que tenemos valores entre 2000, ¿sí? Hasta 250, 250 hasta el último, que es 18.140. Lo vemos ahí, o también lo podemos ver acá. El mínimo es 250 y el máximo es 18.425. Podemos armar 4 categorías. A ver cómo podríamos armar esas 4 categorías. Por ejemplo, monto bajo sería hasta punto. Este 18.000 vamos a poner como, no sé, un valor grande, 20.000. O sea, hasta 5.000 tenemos 250. Hasta valores menores a 5.000 vamos a poner monto bajo.
entre 5.000 a 10.000, vamos a poner monto medio. Entre 10.000 a 15.000, vamos a poner medio alto, por ejemplo. Lo vamos a discretizar en base al usuario. Y el resto que sea alto. ¿Les parece? Vamos a ver solo ese ejemplo para discretizarlo así. Se vamos a discretizar el monto del crédito monte. Aplicamos un operador de discretización por especificación del usuario. Podría discretizarlo de otro modo, pero quiero ponerles el nombre, así que lo vamos a discretizar así. El primero va a ser bajo, clase bajo, y acá vamos a poner 5.000. La otra va a ser el monto medio, vamos a poner 10.000. Monto medio alto, y vamos a poner 15.000. Y el último, le vamos a poner alto. Y bueno, y es todos los siguientes. Aplicamos. Vamos a discretizar solo uno. Y acá está, crédito amount. ¿Lo ven? Si voy a crédito amount, queda así. Bajo, medio alto y alto. La verdad que no está... Sí. Creo que puso que se discreticen todos. A ver. Sí, puede ser, porque acá no puse... Solo este crédito. Disculpa, sí. Muy bien, eso porque... Ahí está, porque los otros también lo estaba discretizando. Bueno. La duración del crédito por ahora lo voy a sacar, pero para no discretizar. Ustedes los tendrían que discretizar. Que es disc amount. Esto lo voy a sacar, pero lo ideal es que sí esté. Entonces eso también tendríamos que discretizar. Bueno, con esto ya nos tendría que funcionar este Prism. Y ahí ya no nos da error. Bien, y ahí está, armo las reglas. ¿Sí? La primera regla es la que cumplía menor cantidad de condiciones. Miren, dice, si check-in status es no check-in, y crédito amount es alto, entonces es bueno. Esa es la primera regla que armó, después ya sacó esta condición y vamos. Si check-in status es no check-in, y ahí van varias condiciones. Y credit historia, critical, other, exciting, y other payment plans none, y así. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Ahí armo otra regla, y así. Va armando varias reglas hasta cumplir con los 7 atributos que nosotros le enviamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuán preciso es? Eso lo vamos a ver explicando ya lo que teníamos. Voy a poner todo esto en un subprocess para que quede más limpio. Solamente estos 3. Entonces vamos acá, vamos al subprocess. Por ahora con todo acá. Puede discretizar. Volvemos. Y ahí aplicamos preps, que es lo que ya habíamos visto. Pero nosotros vamos a dividir el dato de prueba y el dato de entrenamiento. Vamos a aplicar el modelo con el dato de entrenamiento. Esto va ahí, esto va acá, esto acá y esto. Y ahí nos cumplió el 71%
de exactitud, de performance. ¿Es un poco más? Sí, es un poco más que lo que teníamos con 0R y con 1R. ¿Se puede mejorar? Quizás sí. Por ahí nosotros cuando hicimos la discretización por usuario, vimos que teníamos pocos ejemplos de alto. Por ahí yo podría hacer o 3 categorías, o podría hacer una mejor división entre los montos de los créditos. O puedo discretizar directamente por frecuencia y que sea algo más que igualitario. Eso es algo que nosotros vamos a tener que jugar como para tratar de aumentar nuestra performance. La cantidad de atributos con los que está trabajando, pusimos, si mal no recuerdo, 5, porque quitamos uno, el disk duración. Puedo poner más, puedo poner menos. Eso también es algo que nosotros vamos a tener que ir variando para ver cómo se comporta el algoritmo. Entonces quedan ustedes que ustedes discreticen los valores y que cambien la cantidad de operadores, de variables que tienen. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, súper. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, vamos a trabajar de la misma forma con force. Con force también vamos a tener que medir la cantidad de variables que vamos a tener. Pasemos a otro algoritmo. Bueno, nosotros decíamos tenemos las reglas de clasificación y lo que hace las reglas de clasificación es justamente armar reglas. Después tenemos otro algoritmo que son las reglas de asociación. Y asociación dice, bueno, yo voy a encontrar una cierta cantidad de atributos con los que aparece el label y después voy a unir esos atributos. Es decir, el clásico, y quizá lo vieron en la teoría, el clásico ejemplo es, si yo voy al supermercado, compro, no sé, por decir algo, compro fideos y justo al lado me ponen la promoción de la salsa. Entonces, si yo compro esto, como está la promoción, también voy a llevar esto. O vieron que cuando ustedes van al supermercado, antes de llegar a caja, ponen las promociones. Y las promociones van de acuerdo al grupo de edad, que pueden ser golosinas o pueden ser, si es un lugar para chicos o cuando uno va con chicos, entonces ponen las golosinas como para que sea más tentable para ellos o ponen otras cosas que son para grandes. Entonces, ¿cómo haría el supermercado para evaluar? Bueno, de los tickets de compra donde vemos que las personas llevan más elementos para chicos, entonces yo digo, bueno, en esta zona tengo personas que tienen muchos chicos, entonces voy con las promociones de cosas que son para chicos. ¿Sí? O hay determinados días donde vemos que los adultos mayores van a comprar, entonces esos días puedo poner promociones de tal cosa. Bueno, acá es un caso clásico de los supermercados. Como ven que el día martes, miércoles, la gente no va a comprar porque la mayoría está trabajando y los supermercados obviamente están vacíos, entonces pone promociones, cosas que son para los jubilados, para que los jubilados vayan a comprar. Por ejemplo, las carnes. Entonces pone de promoción las carnes, pone de promoción el pan, de días que no son habituales. Y eso obviamente porque ellos sacan las estadísticas de que esos días se venden menos.
Bueno, ese tipo de promociones nacen de estos tipos de reglas donde nosotros decimos, si pasa esta condición y esto, entonces puede suceder esto. Si la persona llevó, no sé, pañales y leche, entonces ponemos de promoción, no sé, otra cosa que necesiten los bebés, por ejemplo. Otra cosa que no vendemos y que necesitan los bebés. Bueno, esas reglas nosotros las vamos a ver con un dataset que es notas de alumno. ¿Sí? Vamos a poner un operador y leemos notas de profesor. Abrimos y finalizamos. Acá no vamos a necesitar tanto obtener el label, sino que van a ir armándose las reglas entre todos los atributos. Estas notas de profesor. Es un dataset muy pequeño. Se le dice dataset de juguete. Y vean lo que tiene. Tiene el atributo asistencia, si trabaja, si tiene ingreso, cómo fue el ingreso y si participa en foro. Son los resultados de exámenes de alumnos de primer año. Y el resultado final del examen. Entonces, por ejemplo, si tiene la asistencia baja, no trabaja, desaprueba el ingreso, no participa en el foro, obviamente la persona va a desaprobar prácticamente. Ahora, si tiene asistencia alta, no trabaja, desaprobó, pero no participa en el foro, desaprobó. Otra vez en el que haya aprobado, dice tiene asistencia alta, no trabaja, desaprueba el ingreso, pero sí participa en el foro, entonces esta persona aprobó. Bueno, ese conjunto de reglas nosotros lo vamos a armar y para trabajar con esto, o sea, para empezar a armar reglas, yo no puedo trabajar con atributos nominales o con atributos numéricos. Por ejemplo, si tiene asistencia baja, esto va a ser como poner necesito que mi atributo sea un binomial, o sea, true o falso. Si tiene baja, es true, si tiene alta, es falso, por ejemplo. Entonces, voy a necesitar pasar a binomial todos estos valores. En sí tengo que pasar a binomial a todos los registros, ¿sí? Orden es un atributo que no lo necesito porque no influye el orden. Así que lo puedo sacar. Vamos a poner un select attribute. Únicamente el orden está haciendo un autonumérico. Y después dijimos que vamos a pasar todos los nominales a binomial. Sí, y hay un operador que hace eso. Los que son nominales, nominal a binomial. Bien. El primero, para excluir, bueno, puedo excluir directamente, excluir el atributo, un atributo, y voy a excluir el orden. Ahí está, ya excluí el orden. Entonces puse acá excluir en los parámetros, puse un atributo y el atributo es el orden. Si quisiese incluir, bueno, pongo una sublista de cuáles atributos sí quiero incluir. Una vez que tengo eso, a los demás lo voy a pasar de binomial de nominal a binomial. Vean cómo va a quedar esto, el antes y el después. Esto lo vamos a guardar acá. Y vamos a poner 6 y este es not perfecto. Bien, entonces acá ya nos quedó sin ese atributo orden. Y vean que nosotros tenemos asistencia baja y alta y tenemos trabaja, la cantidad de horas, aprobado o desaprobado. Y esto cuando se convierte a binomial, por cada uno de ellos arma una teoría. Miren, trabajo no trabaja. Asistencia baja, a ver,
sé si puse acá a todos. Nominal a binomial, sí, a todos. A estos no los puse en falso true porque son dos categorías nada más. Está teniendo dos categorías. Entiendo que por eso es que no los puse. Bueno, ya siendo del tipo binomial, ahora sí vamos a poder crear nuestras reglas. Y para eso vamos a utilizar un operador que se llama fpGroup. Reglas de asociación. fpGroup. El primero que vemos, ¿sí? El modelo de reglas de asociación. Miren, dice este operador calcula eficientemente la frecuencia de ocurrencia de un determinado ítem. O sea, con cuánto ocurre. Y ese cuántas veces aparece, se llamaría así, se llama soporte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo requerimiento de soporte que tiene que aparecer la regla o que tiene que aparecer el atributo en todo el registro? Si yo tenía 16 registros y mi atributo o mi clase de atributo, por ejemplo, desaprobado y aprobado son 10, entonces me va a decir el 10 y 6 tengo mayor soporte en los aprobados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces aparece ese atributo? Miren, y quedó así. Entonces, ¿terminó? Acá vamos a mostrar la frecuencia. Entonces, podemos decir el 65% de las veces aparece el resultado. Dice el 50% de las veces aparece asistencia. El 50% de las veces aparece for. Y en el 50% de las veces aparece el ingreso. Y después ya dice, bueno, si empieza a desglosar. Por ejemplo, el 37,5% trabaja menos de 25 horas. El 37,5% trabaja, no trabaja. Y el 25% trabaja más de 25 horas. Y así. Hasta armar varias reglas, ¿sí? Este tiene un soporte que permite armar varias reglas. Yo esto lo puedo reducir, puedo hacer menos reglas, por ejemplo, 98%, miren, de soporte, y se reduce. ¿Cuánto tenía? Hasta 3 ítems, ¿sí? Bueno, no redujo tanto. Puedo jugar con este soporte. Si, por ejemplo, el soporte de 2, un valor muy bajo, y ahí me armó una mayor cantidad de reglas. Y lo que me está diciendo acá es cuán preciso es esto. ¿Lo ven? ¿Ahí estamos? Bueno, de esto lo que nos está faltando es poder crear esas reglas. O sea, yo acá digo cuántas veces aparece el atributo, pero después necesito saber crear ese atributo, o sea, crear las reglas con eso. Y acá van a ver que tienen para crear las reglas, ¿sí? Es create asociación, reglas de asociación, ¿sí? Entonces, esa frecuencia es la que voy a utilizar para crear las reglas y a partir de ahí voy a dar la salida a las reglas. Y acá utiliza otra cosa que no lo vimos, es la confianza. Entonces son en 2 ítems que se basan las reglas. La confianza y el soporte. Y la confianza dice, bueno, acá por ejemplo, miren que está la confianza en un. Dice, si nosotros tenemos la premisa ingreso,
Si existe el ingreso es porque va a haber un resultado. Ese es un soporte del 50%. El siguiente dice, si la persona trabaja más de 25%, más de 25 horas, va a haber un resultado. Y eso tiene un soporte de 25% y una confianza del 1%. O sea, siempre vamos a tener un resultado con eso. Veamos una en la que tengamos. Por ejemplo, si tenemos asistencia, que en este caso sería si la asistencia es buena, ¿no? Y participación en los foros, entonces el resultado es del 25%. Sí. Quiero que veamos primero el dataset cómo está convertido. A resultado lo tomó como true y después como falso al otro. Sí, entonces, si ingreso es true, eso es lo que está diciendo. El resultado es true. ¿Sí? Entonces, si ingresó es true, el resultado es true, o sea que aprobó. Y prácticamente lo que está diciendo es si el ingreso es aprobado. Vean lo que está pasando acá. Si el ingreso es aprobado, quiere decir que el resultado también es aprobado. ¿Sí? Aparece como ingreso solito, pero en realidad lo que está diciendo es true. Y el resultado acá también true. O sea, si aprobó el ingreso, entonces aprobó el resultado. Eso es lo que dice. Ahora, si trabaja más de 25% y el resultado es true, hay un 25% de reglas que aparecen como es y la confianza es el 1%. Si trabaja mayor o igual a... Vamos acá. Si esto ya lo tenemos y trabaja es mayor o igual a 25 horas. Acá. Si ese es true, entonces tenemos resultado. Para estos 4 que son true, vean que el resultado es aprobado. ¿Sí? Armó esa regla. Entonces, si trabaja 25%, la conclusión es que el resultado es aprobado. ¿Con cuántas veces apareció esta regla? El 25% de las veces apareció y la confianza es 1%. Al decir que la confianza es 1%, está diciendo que si pasó esto, ocurrió esto en todas las situaciones. Sí o sí. Puede pasar de que la confianza sea menor al 1%. Entonces, ahí lo que está diciendo es que si pasa esto, se cumple esto, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en el 90% de los casos sí se cumple y en el 10% no se cumple. Bueno, acá nos da la cantidad de reglas que creó, todos tienen un 1, entonces está diciendo que en todos los casos se cumple esta situación. Si vamos a leer todas las reglas, van a ver que va a pasar de que todo se cumple. Por ejemplo, si asistencia es true y foro es true, entonces el resultado es aprobado. O sea, también es true. ¿Y cuántas veces aparece eso? El 25% de veces aparece esa regla y todas son positivas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La verdad que este algoritmo de asociación es muy poco usado. O sea, no veo muchos ejemplos con esto, pero es muy práctico para poder armar esas premisas y esas conclusiones. Entonces, en casos como supermercado, se pueden utilizar mucho. O en casos en que nosotros, por ejemplo, ustedes tenían un dataset de Netflix, en el que ustedes vean el perfil del usuario y digan, si el usuario hace esto y hace esto, es porque va a cumplir con esta situación. O cuando tenemos compras online, si ingresó a esta página, ingresó esto,
que es algo que también se mide, ¿no? Si hizo clic tantas veces en este lugar y luego ingresó esto, es porque sí compra. Entonces yo voy a apuntar mis ventas a ese tipo de clientes. ¿Está?